Soy Guillermo Yates, autor de Robo del subsuelo, presentado hace 22 años en Buenos Aires, en provincias petroleras, en New York y en Washington. Se recibieron 2 premios por este libro de fundaciones extranjeras. Quisiera, antes de meterme en el tema de esta propuesta, explicar un poco la historia petrolera en Argentina, que es un desastre para estar describiéndola con una sola palabra. Empieza con la Constitución, bueno, no empieza con la Constitución del 53 incorpora las ordenanzas de Nueva España y México, que son donde se funcionaba antes. Y esto lo hace en diciembre de 1853 Fragueiro, Mariano Fragueiro, que fue el encargado de meter legislación minera en la Constitución. Alberdi estaba diciendo o propiciaba el superficiario es dueño del subsuelo, como era en Estados Unidos, y lo explicó en detalle, cosa que la gente cree que la Constitución del 53 abrió las puertas al petróleo. No es así. Después de eso, se encuentra petróleo en Estados Unidos. El negocio del querosén es el negocio que quieren entrar 7 empresarios argentinos. El Estado no les permite y pasan 40 años hasta que el Estado descubre petróleo en Comodoro Rivadavia buscando agua. La consideración que quiero hacer es la siguiente: ¿por qué diablos por 40 años no dejaron que empresarios privados, buscara petróleo o produciera petróleo sin riesgo al Estado? Sin riesgo al Estado, porque el Código Minera decía que el Estado no puede explorar ni producir. ¿Cuál es el motivo? Esta es la generación de oro de la Argentina que produjo todos los cambios. ¿Y este cambio qué pasó? Pasó que, bueno, pensaron, cuando se acabe el petróleo vamos a tener oro en polvo. Bueno, se va a acabar el petróleo en 10 años y van a tener nada en polvo. Esa es una percepción mía, pero no es historia. De eso, cuando encuentran petróleo, al día siguiente marcan 100.000 hectáreas reserva del gobierno. No se podían hacer propuestas de producir menos y de explorar. Pero esto pasa en 1910. En 1935, donde se sale una ley de hidrocarburos que todas las concesiones, no se van a dar más concesiones, las que estaban quedaban, pero van a dar más concesiones, el sector privado producía el 62% del crudo de la Argentina. 62%. Cuando YPF, que había sido creada el año 22, tenía la Armada como cliente fijo y todas las operaciones nacionales, provinciales, municipales que existían tenían que comprar YPF, aparte de otros clientes favorecidos. Esto es otra indicación que el Estado, con todas las ventajas, habiendo tenido 95.000 hectáreas para explorar y los privados 5.000, le ganaron por lejos, le ganaron el doble de la producción. Acá vamos a pasar, bueno, el 49 Perón nacionaliza toda la industria. En el 1958, sube Frondizi, se da cuenta que tiene el 30% de importaciones son de energía, entonces decide lanzar a YPF en asociación con 4 empresas del exterior,
4 empresas americanas de segunda. Bueno, al cabo de 4 años, la Argentina era casi autosuficiente. Había pasado de 5 a 15 mil millones de metros cúbicos, perforó más pozos o la misma cantidad de pozos que YPF en 4 años contra YPF en 40 años. Ahora, esto de los años, ¿tienen alguna significación? Sí, lo tienen, porque si hicieron más de 40 años, tiene que haber pozos secos, y los pozos secos los pagan todos los argentinos. Los pozos secos en una compañía petrolera lo paga solamente los accionistas. Esa es la diferencia. Bueno, lo vimos en la primera parte, de que no querían dar permisos a los emprendedores. Cuando encuentran petróleo pasa lo mismo. Nadie mide la eficacia del Estado en la comercialización de petróleo. Finalmente quiero decir que de ahí pasamos a Menem. Menem privatiza todo lo que está sobre el suelo, que es la comercialización, la refinación, la importación y exportación, le saca todos los aranceles y no puede meter los 3 decretos que había sacado, no puede hacerlos ley de hidrocarburos, porque el partido no quería y no tenía los votos. No hablemos de la privatización del subsuelo, ni se toca. Pero lo interesante de Menem, porque estos critican Menem, pero no van a los números. Menem, los extranjeros invirtieron 40.000 millones de dólares en la industria petrolera en la administración de Menem. Acá están sacando 50.000 millones para salvar al país de un colapso o de una situación límite. 40.000 millones eran del año 90, estos 50.000 son de ahora, así que la diferencia de 40.000 es muchísimo más, sin tocar el subsuelo, Después vamos a pasar a la administración de Kirchner. Kirchner mandó pedir el cambio de la Constitución, y en la cláusula, en el artículo 124, 124 dijo: los recursos naturales son propiedad de las provincias si se encuentra en su territorio. Esto es una puerta para entrar a la privatización del subsuelo. Una provincia, una sola tiene que hacerlo, no tiene que ir todas. Va a una sola provincia y dice: voy a privatizar, voy a negociar con gente de afuera, no voy a darle más pelota al gobierno central. El gobierno central le puede cortar los fondos, pero está en la medida de no innovar a la Corte Suprema. La Corte Suprema tendría que votar en contra de una constitución que sería difícil de imaginar, pero puede ser en la Argentina. Lo que sugerimos es que haga una provincia que se anime a pedir la privatización del subsuelo o a legislar la privatización del subsuelo en la provincia. Casi toda la tierra que hay que no produce nada en la superficie tiene petróleo abajo. Y la experiencia que uno tiene cuando va a Texas y ve que de un lado del Río Grande están pastizales, vacas gordas, pavimento todos los caminos, es porque ese chacarero tenía un lote que había petróleo abajo, y eso le permitió hacer un pozo a 1000 metros que le puede haber costado $300.000 y regar toda su chacra. Esto es lo que haría un cambio sideral en la Argentina. No tener que pedirle a los inversores que vengan, sino vienen por su propio interés. Y no tienen fecha para pagar intereses ni capital, porque si no produce pozos secos o otras
errores, y han sacado petróleo, digamos, cuando el petróleo estaba a 50, sacaban a 60, invendible. O sea, los riesgos de una industria sumamente riesgosa lo toma el privado, no los gobiernos. Bueno, quiero ver quién es la provincia que se anima a mojarle la oreja al Poder Central. Muchas gracias.